Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al luto por la salud de los colombianos. Sí, desde este espacio lo advertimos y nos llamaron locos, pero pasó. El gobierno de Petro, en venganza por el hundimiento de su nefasta reforma de salud, intervino a la EPS Sanitas, que atiende a 5 millones de colombianos. Este fue el anuncio del superintendente de salud más joven de la galaxia, que nunca en su vida había administrado ni un garaje. El doctor Luis Carlos Leal, exconcejal de Bogotá, por el Partido Verde de Claudia López. Esta decisión implica que se ha removido el día de hoy, se ha alejado de su cargo al representante legal, a la Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas de esta EPS. Expropiese. Le preguntamos a diversas voces qué significa esta intervención del gobierno de Gustavo Petro. Esto nos dijo el exministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos y exministro de Educación del gobierno de Petro, a quien echaron precisamente por oponerse a la nefasta reforma de salud. Aquí está Alejandro Gaviria. La intervención de la EPS Sanitas parece una medida arbitraria, desafuero, un abuso de poder. Si uno mira los indicadores tanto financieros como de atención en salud, los de Sanitas eran mejores que los del promedio del sistema. Así no se justifica este tipo de medida, parece incluso retaliatoria. Me preocupa que en el corto plazo vamos a tener mucha más incertidumbre tanto en los pacientes como en los prestadores de salud, problemas de coordinación en la atención y seguramente algunos de estos indicadores van a empeorar en el corto plazo. Pero lo que más me preocupa es que el gobierno parece estar decidido a estatizar el sistema de salud, diga lo que diga el Congreso o piense lo que piense la sociedad. Expropiese. Esto nos dijo la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Esto que ha hecho Petro hoy contra Sanitas es una toma hostil. Años Sanitas manejando la salud como muchas otras EPS, con millones de colombianos bien servidos, como dicen las encuestas. Pero esto se preveía, lo anunció Petro, vienen por todas las demás EPS porque es el control del individuo, el control al miedo a enfermarnos, lo que han hecho en Venezuela pauperizada, lo que han hecho en Cuba. Vienen por todo, porque van a destruirlo todo. Esto dijo el exsuperintendente de salud del gobierno de Iván Duque, Fabio Aristizábal. La intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud es una medida precipitada, desproporcionada, caprichosa e inapropiada para el sistema de salud colombiano. Claro que es una medida política. El mismo presidente de la República ya le había advertido a su superintendente el día de la posesión que iban a administrar unas EPS y que desde ahí iba a implementar la reforma. Una retaliación contra el Congreso de la República por no haberle aprobado su nefasta reforma. Esto nos dijo el líder de oposición de Salvación Nacional, Enrique Gómez. No hay capricho en la intervención de Sanitas. Lo que hay es irresponsabilidad y desquite por disentir de la reforma y reclamar el ajuste de UPC y la compensación de riesgos entre las EPS. Rompen además la confianza de los inversionistas en el sector. Sanitas sí asumió grandes retos con pacientes crónicos y de alto costo y hoy resulta castigada cuando muchas EPS que le maman gallo a estos usuarios quedan en manos del gobierno. Aumentarán las muertes evitables, entutelarán interventores e insistirán en el relato de que el sistema de salud no sirve y que las EPS se roban la plata cuando el problema es que no alcanza. Petro cogerá los recursos para atornillarse en el poder. No les importa, porque al fin de cuentas los muertos no hablan. ¡Ojo, Corte Constitucional! Esto dijo el representante de Cambio Radical, Julio César Triana. Hoy la salud de casi 6 millones de colombianos amaneció en manos del gobierno Petro. Sí, en manos del gobierno ineficiente e incapaz de ejecutar recursos públicos. ¿Es esta una retaliación, una venganza contra el Congreso sacrificando la salud de 6 millones de colombianos o es el inicio de la estatización de la salud que tanto anhela este gobierno? Bueno, entonces, ¿qué pueden hacer los colombianos? ¿Habrá alguien que nos defienda? Esto nos dijo el abogado, líder de oposición y activista por Colombia, Jaime Arizabaleta. No entiendo qué les aterra. Esto es un acto de un dictador al estilo Maduro. A Petro, ¿qué le va a interesar la salud de Colombia? No le interesa sino su vanidad. Esto que hizo con Sanitas es un acto de venganza ante el inminente hundimiento de la reforma de la salud en el Congreso. Por eso la única salida que hoy tiene Colombia para defender su sistema de salud, la Constitución y la democracia es que
millones de colombianos salgamos a las calles este 21 de abril. Muchos creyeron que Petro iba a ser un buen presidente, pero la realidad demuestra lo contrario. Un desastre con los carrotanques de La Guajira, escándalos de corrupción de su familia, posible violación de topes de la campaña, pago de la nómina por 3 meses, saboteo a la construcción del metro de Bogotá que está en marcha, saboteo a la construcción de las autopistas 4G en Antioquia, acabó con los Juegos Panamericanos en Barranquilla, no se pueden sacar pasaportes y hay desabastecimiento de medicinas por culpa de este gobierno. ¿No ha podido Petro con todo esto y va a poder con la salud de 26 millones de colombianos que ahora están a cargo del gobierno? Con un abuso evidente de la vía administrativa, el gobierno impone de forma dictatorial lo que no prosperó en el Congreso. Una reforma que rechazan los médicos, los expertos y los pacientes. Mejor dicho, el cambio cada día demuestra que la democracia y el equilibrio de poderes no importan. Que descanse en paz el modelo de salud que Colombia trató de mejorar por 40 años. Hoy volvemos a los años 80 del siglo XX que tanto añora Gustavo Petro.